de primeras exposiciones, florecimiento de la arqueología y antropología, telón de fondo de la historia, motor de una de las instituciones museísticas más antiguas del Perú. Fue llevado a cabo por hombres perdidos en la historia, cuyas voces aún podemos escuchar y vidas que hoy podemos seguir. Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia del Perú. La historia detrás de la historia. Los museos se han convertido en un fenómeno social y cultural de los últimos tiempos. En ese marco se encuentra el Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia del Perú. Se le conoció como Museo Nacional de Arqueología, Museo Nacional de Arqueología y Antropología, pero en general la ciudadanía lo ubica como el Museo de Pueblo Libre, porque aquí están los museos más importantes del Perú. Los museos están cambiando ya, es nuestro presente que guardado está. Las puertas abiertas del museo están ya, el humo del tiempo nos envolverá. Vamos al museo ya, vamos al museo ya, vamos al museo. Vamos al museo ya, vamos al museo, vamos al museo. Las puertas abiertas del museo están ya. Histórico, apacible y con mayor tradición cultural. El distrito de Pueblo Libre alberga en la Plaza Bolívar al Museo de Arqueología, Antropología e Historia del Perú, el más antiguo y uno de los que mayor cantidad de tesoros conserva. Solo al ingresar y a partir de una mirada, es ya el narrador de este recorrido histórico. Sus amplios jardines poseen una frescura perenne que lo convierte en un lugar donde se consume la reunificación del hombre y la cultura desde la época preincaica hasta la actualidad. El museo ha asumido una vida complicada como la del Perú republicano. En este sentido, es que ha tenido múltiples locales y ha ido cambiando de nombres a través del tiempo. Empezó como Museo Nacional, luego Museo Arqueológico, Museo de Arqueología y Antropología, y ahora, como lo conocemos, el Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia del Perú. Este último nombre deviene de la fusión de arqueología y antropología con el Museo Nacional de Historia. Museo Nacional de Historia, el Palacio de la Magdalena. El Museo Nacional de Historia se dice fue el lugar de descanso del virrey don Joaquín de la Pezuela y a la luz de la independencia de personajes muy importantes como don José de San Martín y don Simón Bolívar. Mi encantadora Manuelita, tu carta del 12 de septiembre me ha encantado. Todo es amor en ti. Yo también me ocupo de esta ardiente fiebre que nos devora como a dos niños. Escribiría el libertador a Manuelita Sáenz, posiblemente entre el ir y venir en esta casa huerta, hoy museo. En mi infancia yo recuerdo que esa casa era la más importante de la plaza. La casa principal era esta, y hoy es el museo. Lo fundó Leguía en la década del 20. Arquitectura libre, una mirada a la rotonda. Alrededor de lo que fue esta casona del siglo XIX, es que en 1922 se construye lo que vendría a ser el Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia del Perú, provisto de galerías y una rotonda que es la Sala Paracas. Edificio diseñado expresamente para ser museo. Muestra edificaciones impresionantes de la época de los 30, que son adobe y ladrillo. Jardines, reminiscencias de las antiguas huertas, arquerías circundantes que expresan la conquista del ideal humano por el espacio y la arquitectura. Eso es lo que lo hace interesante. ¿Cuáles fueron sus raíces? El Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia del Perú. ¿Sería heredero del primer Museo Nacional?
¿Cuáles fueron sus antecedentes? ¿Qué opinan los historiadores? Pocos meses después de declarar la independencia, en el año 1822, en abril, se decidió crear la Biblioteca Nacional, el Museo Nacional y la Sociedad Patriótica. Fundado por el libertador Don José de San Martín, con ideas nacionalistas y como templo destinado a custodiar los tesoros y maravillas del país. Pero un museo sin colección no es museo. ¿Existirá evidencia de su creación? En el museo existía un barquito de marfil, una brújula, mapas, globos terráqueos. Eso es lo que pude encontrar. Rezagado en el tiempo, este incipiente museo tiene como primer director a don Mario Eduardo de Rivero y Ustaris, en una primera etapa. Posteriormente, con el arqueólogo Max Uhle, se reconstruye la idea de museo para hacer arqueología en el Perú. Corrían los años 30 y para Julio Cetello sería un mundo vinculado a la muerte, cuando retorna de Paracas con el hallazgo de sus excavaciones y un gran dilema. ¿Dónde colocar 476 fardos funerarios? ¿En qué lugar ponerlos? Fue un gran problema nacional. Para eso, consigue el galpón del actual museo, y es ahí donde funda el Museo de Arqueología y Antropología. Por acá pasaba una calle que iba paralela justo a esta recta del museo, y esta venía a ser otra manzana que estaba, tenía un dueño, digamos, ¿no? Este dueño era amigo de Julio Cetello y le proporciona un sector de esta manzana para que él pueda guardar su material cultural. Posteriormente, el señor le dona al museo este sector del estala de esta manzana, y la otra parte de la manzana ya el gobierno la compra. En esta manzana es donde comienzan a construirse ya hasta los años 60 edificios. El Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia del Perú tiene sus antecedentes hacia el año 1931, cuando Julio Cetello traslada las colecciones arqueológicas de la Universidad de San Marcos y del Museo de la Cultura Peruana de Alfonso Ugarte al de Antropología, y lo instaló en un ala del antiguo Museo Bolivariano de Magdalena Vieja. Y lo que tenemos aquí fue acondicionado por Tello, fue construido con esa intención. Yo considero que el Museo de Arqueología y Antropología es también el museo de Tello. Los historiadores concluyen que el Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia del Perú es heredero del Museo Nacional y se fortaleció con el tiempo. ¿Dónde comienza y termina el museo? Estamos aquí en el Museo de Arqueología, Antropología e Historia del Perú, una casa de historia de nuestro país, y vamos a empezar con el recorrido para poder corroborar la historia de nuestros antepasados. El recorrido es lineal. Uno ingresa por las galerías y puede rotar por otros caminos, pero casi siempre las galerías llevan por todas las salas de manera casi obligatoria. Es un recorrido que dura 1 hora y media. Su museografía me atrae bastante. La forma como están distribuidas las salas, como están distribuidas las piezas, yo creo que ya es un punto de partida para causar una interacción entre el visitante y lo que el museo nos quiere hablar. Visitar este museo es introducirse en una aventura de contemplación y sorpresas, donde la gente busca piezas especiales como la estela de Raimondi, famosa piedra tallada de la cultura chavín, que representa un dios antropomorfo, felinizado. ¿Qué historia rodea a esta pieza? Los chilenos arrasaron con Lima y, entre otras cosas, con el Museo Nacional. Prácticamente no quedaba nada. Quedaba una pieza que se salvó de ese saqueo, que es la pieza que tenemos aquí de la estela Raimondi. Con algún temblor o algo se cayó, se rompió, pero se cayó al revés, de modo que no se veían las figuras, estaban debajo. Por esta razón nadie le hizo caso a esta piedra, una losa tirada en el suelo, que los niños usaban como tobogán. Recrean las salas y galerías impresionantes piezas de cerámica, entre ellas los huacos retratos de la cultura mochica, que destacan por la asombrosa expresividad, perfección y realismo con que los confeccionaban.
vemos un museo que le muestre a sus visitantes realmente lo que pasó en una época lejana. Y como misterios que guarda el tiempo, los textiles del Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia del Perú forman parte de la belleza histórica que el hombre creó en el pasado. La colección más importante es la de Paracas, por su calidad técnica, artística y rica iconografía, plasmada en las diversas prendas como se ven en los mantos. ¿Qué podemos encontrar detrás de esta puerta? Nos encontramos en el área de colecciones textiles del Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia del Perú. Y el ambiente que ustedes tienen al frente es el depósito del departamento. Contamos aproximadamente con 35.000 piezas textiles y una de las colecciones más importantes es la colección Paracas. En el museo hay un espacio donde se tienen los mantos para ser más cuidados. Generalmente se encuentran en anaqueles, planotecas, en posición horizontal. Y algunos de ellos se encuentran enrollados debido a sus dimensiones. ¿Qué material utilizaron para fabricar esas telas? El material es fibra de camello. Encontramos también el empleo de variedades de pigmentos naturales. Nos sorprenden metales, extraordinarios óleos, muebles, objetos de valor histórico-artístico, fotográficos y bibliográficos que dan cuenta de los periodos prehispánico, colonial y republicano. Sonidos ancestrales. Melodías imborrables. Confundidos en obstinadas melodías que el tiempo borró, esta extraordinaria colección de instrumentos musicales nos ha llevado a investigar cómo podrían estos instrumentos tener un registro audiovisual. ¿Se puede llegar a alguna conclusión con réplicas exactas de los originales? ¿Conocieron los antiguos peruanos algún sonido